Nadie en ese pueblo entendió por qué Ana María aceptó ese trabajo. Todos lo vieron como una derrota. Pero lo que nadie supo es lo que ocurrió en el momento exacto en que ella cruzó esa puerta. Algo que cambió todo. Algo que Isabela nunca debió haber hecho. Porque hay errores que se cometen por maldad y hay errores que se cometen por no saber lo que se está despertando. Isabela pensó que estaba ganando, y en ese momento, mientras se reía con su vestido rojo frente a esa casa miserable, todavía no sabía que acababa de cometer el error más grande de su vida. Quédate, porque lo que está a punto de descubrir esta viuda, nadie en ese pueblo lo vio venir. Ana María caminaba despacio, con la bolsa de lona colgada del hombro izquierdo y las manos de sus hijos firmes entre las suyas. A su derecha, Pedro apretaba sus dedos con una fuerza que no correspondía a sus 8 años, los ojos fijos en el horizonte con esa seriedad nueva que había adquirido desde que su padre murió. A su izquierda, Sofía iba en silencio, arrastrando los pies sobre las piedras sueltas, mirando hacia atrás cada tanto, como si la vida que habían dejado atrás en el pueblo pudiera seguirlos todavía. Ana no lloraba. Había decidido eso desde la madrugada, cuando dobló la última muda limpia de los niños y la metió en la bolsa junto a 2 fotografías, una vela y el rosario de su madre. Había prometido en voz baja, con los labios pegados a la frente dormida de Sofía, que haría lo que fuera necesario. Y lo que era necesario hoy era caminar hacia esa casa. La primera vez que vio la estructura desde lejos, el estómago se le contrajo. No era una casa, era una herida en la tierra. Semi-enterrada en la ladera de la colina, la construcción parecía haberse hundido de vergüenza hacia las profundidades del suelo. El techo de pasto podrido se confundía con la maleza del cerro, y las 2 ventanas pequeñas que asomaban a ras del terreno tenían los vidrios reventados, como ojos ciegos mirando hacia ningún lado. Las paredes de adobe expuesto mostraban grietas anchas por las que escapaba un aire frío y húmedo, y la puerta de madera estaba torcida sobre sus goznes, abierta en un ángulo que parecía una mueca. Pero lo que primero vio Ana María no fue la casa, fue el vestido rojo. Doña Isabela Garza Montiel estaba parada frente a la entrada con los brazos extendidos, los labios pintados del mismo color escarlata que la tela que la envolvía, y una sonrisa tan ancha que parecía haberse practicado frente al espejo durante días. Sus aretes de oro brillaban bajo el sol de Durango, con una obscenidad que contrastaba con cada piedra suelta y cada tablón podrido del lugar. Detrás de ella, a cierta distancia, 2 de sus empleados la observaban en silencio con la incomodidad de quien asiste a algo que preferiría no ver. «Ah, aquí llega nuestra nueva empleada», dijo Isabela, con una voz que llevaba la cadencia dulce y envenenada de quien lleva años perfeccionando su crueldad. Abrió más los brazos, como si fuera a abrazar el horizonte entero. «Bienvenida a tu nuevo hogar, viuda miserable. Aquí aprenderás lo que es la humildad». La carcajada que lanzó al cielo fue larga y clara, como el tañido de una campana en día de difuntos. Pedro se tensó al escucharla. Ana sintió cómo los dedos del niño se clavaban entre los suyos y apretó suavemente, una vez, el mensaje silencioso que habían aprendido a intercambiarse desde que todo se derrumbó. «Aquí estoy. No tengas miedo». Sofía no entendía del todo lo que ocurría, pero enterró la cara contra el costado de su madre y se aferró a su falda con ambas manos. Ana no aceleró el paso, no lo disminuyó tampoco. Llegó hasta el pie de los escalones de piedra desnivelados que bajaban hacia la entrada y se detuvo, mirando a Isabela a los ojos con una calma que no había tenido que fabricar, porque le venía de un lugar muy adentro, del mismo sitio donde guardaba el recuerdo de Rodrigo y la promesa que le había hecho. «Buenas tardes, señora», dijo Ana. Nada más. Isabela parpadeó, apenas un segundo, desconcertada por la ausencia de lágrimas. Luego recuperó la sonrisa. «Buenas tardes», repitió con sarcasmo arrastrando las palabras. «Muy educada. A ver si esa educación le alcanza para limpiar 40 años de mugre». Hizo un gesto amplio hacia la puerta abierta. «Adentro. El cubo y los trapos están en la cocina, si es que todavía se puede llamar cocina a ese chiquero». Giró sobre sus tacones, los que se hundían levemente en la tierra suelta, sin que ella lo notara o sin que le importara, y comenzó a alejarse colina abajo, hablando con uno de sus hombres en un tono bajo que Ana
no alcanzó a escuchar. La risa le llegó todavía una vez más, flotando en el aire caliente, antes de que Isabela desapareciera entre los arbustos de la vereda. Ana bajó el primer escalón, luego el segundo. La piedra estaba fría bajo la suela delgada de sus zapatos. «¿Vamos a vivir aquí, mamá?», preguntó Sofía con la vocecita pegada a su costado. «Por un tiempo», dijo Ana. «Sí». «Huele raro», dijo Pedro, con esa honestidad directa que a veces dolía más que cualquier insulto. «Huele a cerrado», dijo Ana. «Se quita cuando entra el aire». Empujó la puerta con el hombro y el madero cedió con un quejido grave, como si la casa misma protestara contra la intrusión. El interior estaba en penumbra. Los ojos de Ana tardaron un momento en adaptarse al contraste después del sol de afuera. Y en ese momento de oscuridad casi total, mientras el polvo flotaba en los pocos rayos de luz que entraban por las ventanas rotas, algo ocurrió que no había esperado. Un olor. Era tan tenue que casi no era nada. Tierra húmeda mezclada con algo más, algo orgánico y antiguo, como madera vieja guardada en un arcón. Pero había una nota al fondo, casi imperceptible, que hizo que Ana se quedara completamente quieta en el umbral. Era el olor de aceite de linaza, el mismo con el que el abuelo de Rodrigo trataba los muebles cada inicio de año, según le había contado él mismo una tarde en que los dos reparaban una silla del comedor. «Mi abuelo tenía un ritual», le había dicho Rodrigo. Cada enero frotaba cada tabla de la casa con aceite de linaza y rezaba el Padre Nuestro. Decía que así la madera no se moría nunca. Ana no se movió. Sus ojos fueron recorriendo las paredes con una lentitud que Pedro no entendió pero respetó. Las grietas en el adobe, sí. El techo de vigas carcomidas, sí. La estufa de hierro cubierta de hollín en el rincón de lo que debía ser la cocina, sí. Pero también la forma particular del vano de la ventana del fondo, con ese arco levemente irregular que los albañiles de antes dejaban como firma sin querer. El ángulo de la escalerilla de piedra que bajaba hacia lo que parecía un cuarto enterrado, más profundo aún, y sobre todo en la pared del costado, cubierta por una costra de mugre oscura y telarañas, la silueta de algo tallado en la madera. Ana soltó las manos de sus hijos, dio 3 pasos hacia esa pared, levantó la mano y con la palma abierta limpió el polvo sobre la superficie de madera con un solo movimiento lento. Bajo la suciedad apareció una cruz pequeña, y debajo de la cruz, talladas con un cuchillo en la madera dura del muro, 3 iniciales: R.B.H. Rodrigo Vargas Herrera, el apellido de su esposo muerto. Ana llevó los dedos a las letras con una delicadeza que hubiera parecido devoción a cualquiera que la hubiera visto. Las yemas de sus dedos recorrieron cada trazo de aquellas iniciales y el mundo a su alrededor se volvió un zumbido sordo. Los años se curvaron hacia atrás como las páginas de un libro abierto bajo el viento, y lo que surgió no fueron recuerdos suyos, sino fragmentos de las historias que Rodrigo nunca terminó de contarle. Una casa en una colina, decía, una casa que su familia había perdido antes de que él naciera, en circunstancias que su abuelo no quería recordar y que a su padre le producían una tristeza vieja y callada. Esta casa, esta era la casa. Sofía jaló la falda de su madre. «Mamá, ¿estás bien?». Ana no respondió de inmediato. Tenía los ojos abiertos sobre las 3 iniciales y algo estaba reorganizándose dentro de ella. Algo que no era dolor, sino otra cosa. Una cosa que todavía no tenía nombre, pero que ardía como una brasa encendida bajo la ceniza. Doña Isabela Garza la había traído aquí para humillarla. La había traído a este lugar específico de entre todos los lugares posibles. Lo sabía Isabela, sabía lo que era esta casa. Y si lo sabía, ¿por qué? Los primeros días en la cueva maldita fueron una batalla contra la suciedad, el frío y el silencio. Ana se levantaba antes de que amaneciera. Se ponía el delantal sobre la ropa, recogía el cabello con un trozo de tela y comenzaba. Primero los niños. Calentar agua en la estufa de hierro que había logrado encender después de 1 hora y media de intentos. Preparar el atole con lo poco que Isabela mandaba en una caja de provisiones básicas cada 2 días. Una caja que llegaba con una nota sin firma, pero con la letra inconfundible de Isabela, breve y fría. Para los niños, no para usted. Luego, mientras Pedro y Sofía dormían un poco más, Ana fregaba.
Fregaba con un furor metódico y silencioso que no tenía nada que ver con el trabajo que Isabella creía estarle imponiendo. Cada balde de agua sucia que sacaba de aquella casa era una conversación que Ana sostenía con las paredes, con las vigas, con el adobe húmedo que se iba revelando debajo de décadas de abandono, porque la casa hablaba, no con palabras, sino con detalles que solo ella podía descifrar. La forma en que estaban dispuestos los clavos en el muro de la sala, idéntica a la manera en que Rodrigo clavaba las tablas del granero, siempre en diagonal, siempre en pares. El gancho de hierro forjado detrás de la puerta de la entrada, del tipo que los herreros de Nombre de Dios fabricaban a mediados del siglo pasado, según le había dicho una vez el papá de Rodrigo, mostrándole uno igual en el rancho viejo. El tercer día, al limpiar la ventana del cuarto más profundo, el que parecía haber sido dormitorio, Ana encontró algo detrás del marco desprendido. Era un envoltorio de tela encerada, del tamaño de un cuaderno, atado con un cordel que se deshizo al primer jalón. Dentro había papeles, amarillos frágiles con la tinta desteñida pero todavía legible. Un inventario de bienes, fechado 42 años atrás, con el nombre Aurelio Vargas Herrera, en la primera línea como titular de la propiedad. El abuelo de Rodrigo. Ana leyó cada palabra con los labios apretados. Luego dobló los papeles con cuidado, los envolvió de nuevo en la tela y los guardó al fondo de su bolsa de lona, junto a las fotografías y el rosario de su madre. ¿Qué encontraste?, preguntó Pedro desde el umbral del cuarto. El niño tenía esa costumbre nueva de aparecer sin hacer ruido, como si hubiera aprendido que el silencio era una forma de protección. «Documentos viejos», dijo Ana, «de la familia de tu papá». Pedro frunció el ceño. ¿De papá? De sus abuelos. Ana se levantó del suelo, sacudió el polvo de sus rodillas. «Nada que debas cargar tú todavía». El niño no insistió, pero tampoco se fue. Se quedó mirando la habitación con los ojos entrecerrados, como si intentara ver algo que se escapaba. «Esta casa se parece a las historias que contaba papá», dijo al final, despacio. Ana lo miró. «¿Cuáles historias?» «Las de la casa en el cerro», dijo Pedro. «La que perdió su bisabuelo. Decía que algún día la íbamos a recuperar». Una pausa. «¿Tú crees que era esta?» Ana tardó 3 segundos en responder. «Sí», dijo. «Creo que sí». Fue la mañana del cuarto día cuando apareció el anciano. Ana estaba afuera, cargando el segundo balde de agua sucia del día hacia el pequeño cauce que bajaba por la ladera cuando lo vio. Caminaba despacio por el sendero que bordeaba la colina, con un sombrero de palma viejo y una camisa de cuadros descolorida, apoyado en un bastón que parecía hecho de la misma madera seca y resistente del lugar. Tendría 80 años, quizás más. El paso era lento pero seguro, el de alguien que conoce cada piedra de ese camino desde hace décadas. El hombre se detuvo al ver a Ana. La miró con una atención que no era curiosidad, sino reconocimiento, como si hubiera estado esperando encontrarla ahí. «Buenas», dijo tocándose el ala del sombrero. «Buenas», respondió Ana. El hombre miró la casa. Algo cruzó su cara, un gesto difícil de nombrar, mezcla de memoria y de peso. «¿Usted trabaja aquí?», preguntó. «Sí». Ana dejó el balde en el suelo. «¿Usted conoce este lugar?». El anciano soltó un sonido bajo entre resoplido y risa. «Conozco este lugar desde antes de que usted naciera, señora», señaló con el bastón hacia la entrada. «Conozco a los que vivieron aquí, a los que los echaron y a los que los echaron después de los que los echaron». Ana sintió que el corazón se le detenía un latido. «¿Tiene tiempo de conversar?». El anciano la miró. Luego miró hacia arriba, al sol que subía lento sobre el cerro, como si le estuviera consultando el horario. «Tengo todo el tiempo», dijo. Se llamaba Don Eulalio. 84 años. Había nacido en ese mismo valle, en un rancho que ya no existía, y había pasado su vida entera en un radio de 20 kilómetros alrededor de aquella colina. Lo sabía todo sobre el lugar, no porque fuera curioso, sino porque había estado presente, porque había sido vecino, testigo, y a veces cómplice involuntario de cosas que ahora le pesaban en la espalda como piedras de río. Se sentaron en las piedras del escalón de la entrada. Sofía asomó la cabeza un momento, lo miró con sus ojos grandes y volvió adentro sin decir nada. Don Eulalio comenzó despacio,
construyendo el relato desde abajo como quien levanta una pared. La casa había pertenecido a Aurelio Vargas Herrera, que la construyó con sus propias manos en los años 50 sobre un terreno que heredó de su padre. Era una propiedad pequeña, pero con agua propia, y en esa región eso valía más que el oro. Aurelio tuvo 3 hijos, y al mayor, Tomás, el padre de Rodrigo, le prometió la propiedad cuando se casara. Pero entonces llegó el viejo Garza, dijo don Eulalio, y la manera en que dijo ese apellido era como quien nombra una enfermedad. El padre de la señora Isabela, un hombre con mucho dinero y pocos escrúpulos, vio el agua de este terreno y lo quiso. El proceso había sido sencillo y brutal: documentos alterados en el registro del municipio, un juez comprado, una notificación de deuda ficticia que Aurelio nunca había contraído, seguida de un embargo ejecutado en menos de una semana. Cuando Aurelio quiso reclamar, ya no había nada que reclamar. El papel decía que la propiedad era de Garza, y el papel era la ley. Ana escuchaba sin interrumpir, con las manos sobre las rodillas y la vista fija en el bastón de don Eulalio, que trazaba dibujos lentos sobre la tierra. Aurelio murió 2 años después, dijo el anciano. Dicen que de tristeza, yo digo que de rabia que no pudo soltar. Hizo una pausa, y Tomás, el papá de su esposo, cargó ese dolor toda su vida. Lo heredó igual que se hereda la cara o el apellido. Y Rodrigo lo sabía, dijo Ana. No era una pregunta. Rodrigo lo sabía, confirmó don Eulalio, y cuando creció quiso hacer algo al respecto. El anciano giró hacia ella con los ojos pequeños y serios. ¿Usted sabe por qué su esposo rechazó el trato de tierras que le propuso la señora Isabela hace unos años? Ana asintió despacio. Porque el trato era deshonesto. Iba a usar los terrenos de los ejidatarios para ampliar sus propiedades sin compensarlos. Eso es lo que todos vieron, dijo don Eulalio, pero hay más. Apoyó el bastón en el suelo con firmeza, como clavando una estaca. Rodrigo sabía que esos terrenos incluían franjas de lo que originalmente fue de su abuelo. Si aceptaba el trato de Isabela, estaba afirmando que todo era legítimo. Estaba cerrando el caso para siempre. Ana cerró los ojos un segundo. Y cuando lo rechazó en público, continuó el anciano, y expuso las maniobras de Isabela frente a los demás hacendados, ella no solo se sintió derrotada en un negocio. Hizo una pausa larga, deliberada. Se sintió expuesta, porque Rodrigo sabía exactamente de dónde venía la tierra de los Garza, y ella lo sabía a él. El viento bajó por la ladera con un silbido bajo. Sofía llamó a su madre desde adentro con una vocecita tranquila, preguntando por el almuerzo. Ana no respondió de inmediato. Estaba mirando a don Eulalio con una pregunta que todavía no se atrevía a formular en voz alta, pero que el anciano ya estaba leyendo en su cara. «El accidente en la hacienda», dijo don Eulalio, y su voz bajó hasta casi volverse un susurro. «No fue un accidente. El mundo se detuvo». «¿Qué dice usted?», dijo Ana, y su propia voz le llegó desde muy lejos, como si viniera de otra persona. «Hubo un sabotaje», dijo el anciano. «En el mecanismo del elevador de carga donde Rodrigo trabajaba esa tarde. Alguien aflojó los pernos. Alguien que sabía exactamente qué pieza aflojar y cuánto». Fijó sus ojos en Ana sin pestañear. «Y esa orden no vino de ningún capataz ni de ningún obrero resentido. Vino de arriba». Ana tenía las manos sobre las rodillas, y las manos no temblaban porque ella no se lo permitía. Pero por dentro algo enorme y muy antiguo estaba quebrándose en silencio, como el tronco de un árbol que cede por fin después de años de pudrición interna. «¿Puede probarlo?», dijo. «Yo no», dijo don Eulalio, «pero hay alguien que sí». Se puso de pie con esfuerzo, apoyándose en el bastón. «Rodrigo no era un hombre descuidado, señora. Antes de morir, había puesto el caso en manos de un abogado, un hombre de Durango que trabajó años en eso, guardando pruebas, siguiendo el rastro del dinero, esperando el momento». Ana se levantó también. Tenía los ojos secos pero brillantes. «Lléveme con él», dijo. Don Eulalio asintió una vez, con la solemnidad de quien cumple una promesa que hizo hace tiempo. «Mañana a las 8», dijo, «voy a venir por usted». Se dio la vuelta y comenzó a bajar la ladera con su paso lento y firme. Ana lo vio alejarse hasta que el sombrero de palma desapareció entre las ramas bajas del camino. Luego entró a la casa. Fue directo al rincón más oscuro del cuarto del fondo,
Se sentó en el suelo con la espalda contra la pared fría de adobe y lloró. No de desesperación. Lloró de una manera que hacía mucho no podía, con rabia limpia, con una dirección, con un nombre. Desde afuera, a través de la ventana rota, el viento de Durango siguió bajando por la colina, indiferente y constante, como siempre. Y en algún lugar del pueblo, en su casona de techos altos y pisos de mármol, doña Isabela Garza Montiel terminaba su cena sin saber que en la casa que eligió como instrumento de humillación, el pasado acababa de despertar. Don Eulalio llegó a las 8 en punto, como había prometido. Ana ya estaba lista desde las 7. Los niños desayunados, el cabello recogido, los documentos que había encontrado detrás del marco de la ventana, envueltos de nuevo en la tela encerada y metidos al fondo de la bolsa de lona junto a todo lo que sabía que podría necesitar. Pedro la miraba desde la puerta con esa expresión suya de niño, que entiende más de lo que se le ha explicado. Sofía se había aferrado a su cintura con los 2 brazos y no quería soltarla. «Voy a estar de regreso antes de que oscurezca», le dijo Ana, arrodillándose frente a ella para quedar a su altura. «¿Me escuchas? Antes de que oscurezca». «¿Y si no vuelves?», preguntó Sofía, con la voz pequeña de quien ya sabe lo que significa cuando alguien no vuelve. Ana le tomó la cara entre las manos. «Voy a volver», dijo. «Eso no es una promesa de mamá, es un hecho». Sofía la miró un segundo más, evaluando, y luego asintió con esa gravedad de 5 años que partía el corazón. Ana la besó en la frente, le dio instrucciones a Pedro de no abrir la puerta a nadie que no fuera ella o don Eulalio, y salió. El anciano esperaba al pie de la colina junto a una camioneta blanca destartalada que tosió 2 veces antes de encender, como si también necesitara convencerse de que el viaje valía la pena. Bajaron por el camino de terracería en silencio durante los primeros minutos, con el polvo levantándose detrás de las llantas y el sol de la mañana ya empezando a calentar el cerro. «¿Cómo se llama el abogado?», preguntó Ana. «Licenciado Abundio Fuentes», dijo don Eulalio, con los ojos fijos en el camino. «Lleva 20 años en Durango. Un hombre serio, no de los que hacen negocios con el que paga más». Una pausa. «Rodrigo lo buscó hace 3 años, cuando empezó a sospechar que Isabela iba a intentar algo. Le entregó todo lo que tenía, cartas, registros, testimonios. Abundio comenzó a armar el caso poco a poco». «¿Y por qué no actuó cuando Rodrigo murió?», don Eulalio tardó en responder. «Porque sin usted el caso no tenía a quien defender. Abundio esperaba que usted lo buscara». Giró levemente hacia ella. «Pero usted no sabía que él existía». Ana miró por la ventanilla. El paisaje de Durango pasaba afuera en tonos ocres y verdes secos, la sierra al fondo como una muralla dormida. «¿Por qué Rodrigo no me dijo nada?». «Quería protegerla», dijo don Eulalio simplemente. «Y probablemente creía que tendría más tiempo». Las oficinas del licenciado Abundio Fuentes estaban en una calle lateral del centro de Durango, en un edificio de 2 pisos con una placa de latón opaca en la puerta y una sala de espera con sillas de madera que chirriaban al moverse. Una secretaria los recibió con una mirada de reconocimiento hacia don Eulalio y los hizo pasar casi de inmediato. Abundio Fuentes era un hombre de unos 60 años, delgado, con lentes de armazón metálica y una corbata que algún día había sido azul marino y ahora era simplemente oscura. Tenía las manos de alguien que ha pasado su vida entre papeles, largas y de nudillos pronunciados, y cuando las puso sobre el escritorio al ver entrar a Ana, algo en su postura cambió. Se irguió, como quien lleva tiempo esperando y por fin escucha los pasos. «Señora Vargas», dijo. No era una pregunta. «Sí», dijo Ana, y se sentó frente a él. El licenciado Fuentes la miró durante un momento con atención clínica y tranquila, como evaluando no su apariencia, sino su temple. «Su esposo me habló mucho de usted», dijo al final. «Dijo que si algún día yo la conocía, iba a entender por qué él hacía lo que hacía». Abrió el cajón del escritorio y sacó una carpeta gruesa, de esas de cartón rígido con el lomo reforzado de cinta. La puso sobre el escritorio sin abrirla todavía. «¿Sabe usted lo que hay aquí adentro?». «Algo sé», dijo Ana. «Cuénteme el resto». Abundio abrió la carpeta. Las hojas superiores eran fotocopias de registros del catastro municipal, con fechas y sellos de los años 80. Las señaló con el dedo índice, moviéndolo de línea en línea mientras hablaba. «El terreno donde está construida la casa que usted habita actualmente
Perteneció a Aurelio Vargas Herrera hasta 1979. En ese año apareció un documento de embargo por una deuda ante el Banco Regional, firmado por un juez llamado Rogelio Ibáñez, que fue removido de su cargo 2 años después por corrupción. Levantó la vista. Ese juez recibió un pago de la empresa constructora de la familia Garza exactamente 15 días antes de firmar ese embargo. Tengo los comprobantes. Ana colocó sobre el escritorio el envoltorio de tela encerada que había sacado de su bolsa. Lo abrió con cuidado y extendió los papeles frente a Abundio. El abogado los tomó, los leyó en silencio y lentamente algo se transformó en su expresión. No sorpresa, sino satisfacción, la de quien encuentra la pieza que faltaba en un rompecabezas que lleva años armando. ¿Dónde encontró esto? En la misma casa, detrás del marco de una ventana. Es el inventario original de bienes de Aurelio, dijo Abundio, con su firma y la de 2 testigos. Golpeó suavemente el papel con el dedo. Esto confirma que la propiedad estaba libre de deudas al momento del embargo, lo cual significa que el documento de deuda fue fabricado. El silencio en la oficina era denso como la madera. ¿Y el accidente de Rodrigo?, dijo Ana. La voz le salió quieta, pero Abundio la miró un momento como si hubiera escuchado algo más profundo detrás de esa calma. Rodrigo comenzó a reconstruir el caso de las tierras hace 3 años, dijo el abogado. Cuando Isabela se enteró de que él había acudido a mí, las presiones empezaron. Primero llamadas, luego amenazas veladas, luego intentos de desacreditarlo con los demás ejidatarios. Juntó las manos sobre la carpeta. 6 meses antes de su muerte, Rodrigo me trajo un testimonio escrito de un trabajador de la hacienda que había visto cómo intervenían la maquinaria de carga. Abrió otra sección de la carpeta y extrajo un sobre cerrado, firmado, fechado, con la huella dactilar del trabajador. Rodrigo me dijo que si algo le pasaba, era la prueba más importante que tenía. Ana miraba el sobre sin tocarlo, sentía el pulso en las sienes. ¿Por qué no fue a la autoridad con eso? Porque el trabajador tenía miedo, dijo Abundio, y porque sin una demanda formal, sin una parte que presentara el caso, el testimonio solo era un papel. Volvió a mirarla. Ahora hay una parte. Usted. Las horas siguientes fueron las más largas y más densas de la vida de Ana María. Abundio desplegó el caso completo sobre la mesa de reuniones de su oficina con la meticulosidad de un cirujano. Don Eulalio se quedó en la sala de espera, tomando café en silencio, mientras adentro Ana firmaba documentos, respondía preguntas, identificaba registros con el nombre de Rodrigo y con el nombre del abuelo de Rodrigo, confirmaba fechas y lugares con la memoria de quien ha escuchado esas historias suficientes veces como para que se conviertan en parte del propio cuerpo. Cuando salieron al mediodía, Ana parpadeó bajo la luz del sol como si hubiera estado en un cuarto oscuro durante horas. ¿Cuánto tiempo va a tomar?, le preguntó a Abundio en la puerta. El caso ya está prácticamente armado, dijo el abogado. Rodrigo hizo el trabajo más difícil. Yo llevo años complementándolo. Lo que falta es presentarlo formalmente y esperar la resolución del juez. Hizo una pausa. En condiciones normales, meses, pero hay un juez en el tribunal de Durango que conozco desde la facultad, un hombre íntegro. Otra pausa, más breve. Días, quizás menos de 2 semanas. Ana asintió, luego extendió la mano y Abundio la estrechó con firmeza. Una cosa más, dijo el abogado antes de soltarla. Isabela Garza tiene contactos. Cuando sepa que presentamos la demanda, va a moverse. La miró con seriedad. ¿Está usted preparada para lo que viene? Ana pensó en las manos de Pedro apretando las suyas en el camino de tierra hacia la colina. Pensó en la cara de Sofía preguntando si iba a volver. Pensó en las 3 iniciales talladas con un cuchillo en la madera de aquella pared, en el olor de aceite de linaza, en un hombre que construyó una casa con sus propias manos y murió sin recuperarla. Llevo 6 meses preparándome, dijo. El regreso a la colina fue en silencio. Don Eulalio manejaba con las 2 manos en el volante y la mirada en el horizonte. El sol ya bajaba hacia el poniente, tiñendo el cielo de Durango de ese naranja profundo que hacía que hasta los cerros más pobres parecieran valer algo. Cuando la camioneta se detuvo al pie del sendero, Ana ya tenía la mano en la manija de la puerta, pero don Eulalio habló antes de que ella pudiera abrirla.
Hay algo más que no le dije esta mañana, dijo el anciano. El tono era distinto, más bajo, más cargado. Ana se quedó quieta. Isabela Garza e Isabela y Rodrigo se conocieron de jóvenes, dijo don Eulalio, antes de que usted apareciera en su vida, antes de que él decidiera a quién quería. Ana no dijo nada. Esperó. Isabela lo quiso, dijo el anciano, despacio, como midiendo el peso de cada palabra. Lo quiso de verdad, creo, en la medida en que Isabela es capaz de querer algo que no pueda comprarse. Y cuando él eligió otro camino, cuando la dejó y se alejó, algo en ella se rompió de una manera que nunca volvió a componerse bien. Una pausa larga. El odio que le tiene a usted, señora, no nació cuando Rodrigo rechazó su negocio de tierras en público. Nació mucho antes. Nació el día que su esposo la eligió a usted. Ana miró por el parabrisas hacia el camino que subía a la colina. Eso no la justifica, dijo. No, dijo don Eulalio. Para nada, pero la explica. Ana bajó de la camioneta. Subió el sendero hacia la casa sin darse vuelta. A mitad del camino escuchó las voces de Pedro y Sofía desde adentro, los niños jugando en la penumbra de esa casa que olía a tierra húmeda y a memoria, y apretó la bolsa contra el cuerpo. Tenía los documentos, tenía al abogado, tenía la verdad. Faltaba una sola cosa. Al entrar, encontró a Pedro parado en el centro de la sala con la cara pálida y los ojos abiertos de un modo que no había visto en él desde el día del funeral. «Mamá», dijo el niño, «vino alguien mientras no estabas». Ana cerró la puerta detrás de ella. «¿Quién?» Pedro tragó saliva. «Una señora. No era la patrona. Dijo que venía de parte de ella». Extendió la mano. Tenía un sobre cerrado entre los dedos. «Dijo que si no dejas la casa antes de mañana en la mañana van a hacer algo». «¿Qué van a hacer?» Pedro no respondió de inmediato. Miró el sobre, lo miró a ella, y en sus ojos de 8 años había algo que ningún niño debería cargar. Miedo real. El miedo de quien ya sabe que el mundo puede quitarle lo que más quiere. «Dijo que iban a asegurarse», dijo Pedro en voz baja, «de que el abogado de papá no pudiera presentar nada». Ana abrió el sobre de pie en el centro de la sala, sin sentarse, sin quitarse la bolsa del hombro. La carta era breve, 4 líneas escritas a mano con una letra que no era la de Isabela, pero que llevaba su dictado en cada palabra. Si la demanda era presentada, los testigos serían desacreditados. El licenciado Fuentes enfrentaría una denuncia por ejercicio ilegal, y Ana y sus hijos serían desalojados de la propiedad antes del amanecer. Leyó las 4 líneas 2 veces. Luego dobló el papel, lo metió de nuevo en el sobre y lo guardó en su bolsa junto a los documentos del abuelo de Rodrigo. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Pedro. La voz era firme, pero los ojos no. Ana lo miró. Pensó en todas las cosas que podría decirle, que todo iba a estar bien, que no se preocupara, que era asunto de adultos. Pero Pedro tenía 8 años y había enterrado a su padre, y había abierto la puerta a una mensajera amenazante con la entereza de un hombre hecho, y Ana decidió que ese niño merecía la verdad. «Vamos a hacer exactamente lo que teníamos planeado», dijo. «Pero esta noche...» Tans llamó a don Eulalio desde el teléfono público que había en la tienda de la esquina del camino de abajo, el único que funcionaba en esa parte del valle. El anciano contestó al segundo timbrazo, como si tampoco hubiera podido dormirse. «Ya sé», dijo don Eulalio antes de que ella terminara de explicar. «La gente de Isabela se mueve rápido cuando se siente amenazada». Una pausa breve. «¿Usted quiere seguir adelante?» «Quiero que llame al licenciado Fuentes ahora», dijo Ana. «Esta noche, que presente lo que tenga que presentar antes de que amanezca». Silencio al otro lado. «Eso es posible», dijo don Eulalio despacio. «Abundio tiene contacto directo con el juez. Si lo llama esta noche, si el juez acepta revisar los documentos de urgencia...» Otra pausa. «Es arriesgado». «Todo es arriesgado», dijo Ana. «Llevar a mis hijos a esta casa fue arriesgado. Seguir viva estos 6 meses fue arriesgado». Don Eulalio soltó ese sonido suyo entre resoplido y risa. «Voy a llamarle ahora mismo». La noche fue larga. Ana no durmió. Se sentó en el centro de la sala con una vela encendida y los documentos extendidos sobre el suelo de tierra apisonada, revisándolos una vez más, memorizando fechas, nombres, montos, como si al aprenderlos de memoria
pudiera convertirlos en algo que nadie le pudiera quitar. Afuera, el viento de la sierra bajaba por la ladera con un silbido constante, moviendo las hierbas altas alrededor de la casa y haciendo crujir las vigas del techo con ese sonido que ya no le daba miedo, sino una especie de compañía áspera. Sofía dormía en el cuarto del fondo, enrollada en la cobija con la respiración tranquila de los niños que todavía confían en que el mundo los cuida mientras duermen. Pedro se había acostado tarde, después de insistir en quedarse despierto junto a su madre, y había cedido al sueño sentado contra la pared, la cabeza inclinada sobre el pecho. Ana lo había cargado hasta su cobija sin despertarlo, sintiendo el peso de ese cuerpo que todavía era el de un niño, aunque ya no quisiera serlo. Cerca de la medianoche, la vela proyectaba sombras largas sobre las paredes agrietadas y Ana estaba mirando las 3 iniciales talladas en la madera cuando sonó el teléfono de don Eulalio. Él la llamó al público de la tienda 10 minutos después con el mensaje que habían acordado. Una sola frase: está hecho. Abundio Fuentes presentó la demanda formal ante el Tribunal Superior de Justicia de Durango a las 11 de la noche, bajo el mecanismo de medida cautelar urgente que permitía la ley en casos donde existía riesgo de destrucción de pruebas o intimidación de partes. El juez, hombre de 62 años que había estudiado en la misma generación que Abundio y que llevaba 3 décadas viendo pasar los mismos apellidos ricos por su juzgado con impunidad creciente, revisó los documentos esa misma noche en su despacho. A las 7 de la mañana siguiente, cuando el sol de Durango apenas comenzaba a calentar las piedras del camino que subía a la colina, llegó un vehículo oficial al rancho de Isabela Garza Montiel con una notificación de embargo preventivo sobre sus cuentas principales y una citación a comparecer ante el tribunal en un plazo de 48 horas. Ana no estaba ahí para verlo. Estaba sentada en los escalones de piedra de la entrada de la casa, tomando café negro en una taza de peltre, cuando don Eulalio subió por el sendero con una sonrisa que le cambiaba la cara entera. «Ya comenzó», dijo, sin más explicación necesaria. El proceso duró 9 días, 9 días en los que Ana siguió viviendo en la casa, limpiando, restaurando, descubriendo capas de historia debajo de cada capa de abandono. El piso de madera que había bajo la tierra apisonada de la sala, oscuro y sólido como el corazón de un árbol viejo. La alacena empotrada detrás de lo que había sido la cocina, con su interior de madera fragante todavía intacta. Las vigas del techo que, al limpiarlas, revelaron tallados geométricos simples hechos a cuchillo, el tipo de ornamento discreto y orgulloso con el que los hombres de antes firmaban su trabajo. Pedro la ayudaba cada mañana, antes de que Abundio llegara con nuevos papeles que firmar o nuevas declaraciones que dar. Cargaba cubos, fregaba el piso con un cepillo viejo, sacudía el polvo de las vigas con un palo envuelto en trapo. Trabajaba en silencio, con esa concentración suya de niño que ha decidido que el trabajo es la respuesta a todo lo que no puede controlar. Sofía, en cambio, había adoptado la casa a su manera. Le ponía nombres a las grietas de las paredes, hablaba con las arañas antes de pedirle a su hermano que las sacara, y había encontrado en el rincón del cuarto más profundo una piedra con forma de corazón que guardaba en el bolsillo del vestido como un talismán. El 8º día, Abundio llegó a la casa con una expresión que Ana aprendió a leer como buena noticia contenida. El juez revisó toda la documentación, dijo sentándose en la silla de madera que Ana había rescatado del cuarto de atrás y barnizado con aceite de linaza. El inventario original de don Aurelio, los comprobantes del pago al juez Ibáñez, el testimonio del trabajador de la hacienda. Abrió la carpeta sobre la mesa nueva de tablas que Pedro había armado con madera recuperada. Isabela intentó presentar una impugnación. Su abogado argumentó prescripción del delito de fraude registral. «Y», dijo Ana, «el juez determinó que el delito de fraude continuado no prescribe mientras los efectos del fraude persisten». Abundio la miró por encima de los lentes. «Y los efectos persisten mientras la propiedad siga en manos equivocadas». Ana cerró los ojos un segundo. «Mañana es la audiencia final», dijo Abundio. «Quiero que esté usted presente». La sala del tribunal olía a papel viejo y a pino de los pisos recién encerados. Ana llegó con un vestido azul que había planchado esa mañana con el calor de la estufa de hierro, el cabello recogido, los documentos en la bolsa. Don Eulalio la acompañó hasta la puerta
y esperó afuera. Isabela Garza Montiel llegó 10 minutos después, con su abogado y 2 asistentes. Iba vestida de negro, lo cual Ana notó con una ironía que no compartió con nadie. Cuando sus ojos encontraron los de Ana en la sala, algo cruzó por su cara que no era arrogancia. Era el reconocimiento de quien ve por primera vez al adversario real, no al que imaginó. Ana no apartó la mirada. El juez leyó su resolución con voz monótona y precisa durante 40 minutos. Fraude registral probado. Participación directa de la familia Garza en la adulteración de documentos catastrales. Responsabilidad civil por daños patrimoniales a los herederos de Aurelio Vargas Herrera, incluyendo la pérdida del acceso al agua y las ganancias derivadas del terreno durante 4 décadas. En cuanto al accidente de Rodrigo Vargas, el juez ordenó la apertura de una investigación penal independiente basada en el testimonio preservado por Abundio Fuentes, lo cual quedaba fuera de su jurisdicción civil, pero era su obligación señalar. La indemnización que Isabela debía pagar era una cifra de 6 dígitos, pronunciada en voz alta en esa sala silenciosa. Una cifra que hizo que el abogado de Isabela cerrara los ojos un momento. Isabela no cerró los ojos. Miró al frente, y en su perfil, en ese instante, Ana vio algo que no esperaba. No la mujer arrogante del vestido rojo y la carcajada triunfante, sino a alguien que llevaba décadas cargando algo que pesaba más de lo que parecía desde afuera. Un amor frustrado, una venganza que nunca llenó lo que prometía llenar, una fortuna construida sobre un hueco que ningún dinero había podido tapar. Ana no sintió compasión, pero sintió algo más complejo que el odio. Sintió que entendía, y entender no era lo mismo que perdonar, pero era el principio de algo que todavía no sabía nombrar. Los meses que siguieron fueron trabajo real, físico, sostenido, del tipo que transforma las cosas. Ana usó parte de la indemnización para restaurar la casa con la ayuda de un maestro albañil del pueblo y 2 hombres que don Eulalio recomendó. Cambiaron el techo podrido por uno nuevo de teja de barro cocido. Consolidaron las paredes de adobe con una mezcla tradicional de cal y tierra volcánica. Repararon las ventanas con vidrio nuevo y marcos de madera fragante. El piso de tablas del salón principal quedó expuesto y pulido, oscuro y cálido como había sido cuando los pies del abuelo Aurelio lo cruzaban cada mañana. Pedro eligió el color de su cuarto, azul como el cielo de Durango después de la lluvia. Sofía quiso flores pintadas en la pared de la cocina y Ana las pintó ella misma, a mano, torpes y llenas de color, exactamente como a Sofía le gustaron. Pero la casa no era solo para ellos, porque Ana conocía desde antes las noches sin dormir de las mujeres solas. Conocía el peso de no tener a dónde ir, el frío de los cuartos ajenos, la humillación de pedir. Y ahora tenía una casa grande en una colina y tierra suficiente, y una historia que había demostrado que la injusticia podía deshacerse si alguien se atrevía a empujar. Lo conversó con don Eulalio una tarde en los escalones de piedra recién arreglados. El anciano la escuchó con las manos sobre el bastón y los ojos en el horizonte. Una casa para viudas, dijo cuando ella terminó. Un lugar donde puedan estar mientras encuentran su camino, dijo Ana. No caridad, un espacio. Don Eulalio asintió despacio, con la solemnidad de quien reconoce que lo que acaba de escuchar es más importante de lo que parece. Aurelio hubiera querido eso, dijo. Para esta casa. Esa casa abrió sus puertas un martes de octubre, con el cielo de Durango limpio y alto, y el olor a tierra húmeda después de la primera lluvia del otoño. Llegaron 3 mujeres ese primer día, una de un pueblo de la sierra con 2 hijos pequeños, otra que había caminado 4 horas desde el ejido del norte, y una tercera que no habló durante los primeros 2 días, y al tercero ayudó a hacer tortillas para todos, sin que nadie se lo pidiera. Ana las recibió en la puerta. Les mostró los cuartos, la cocina con las flores pintadas a mano, el jardín pequeño que Pedro estaba aprendiendo a sembrar con semillas de chile y epazote. Les dijo lo que había: techo, agua, compañía. No les preguntó sus historias. Las historias llegarían solas, cuando estuvieran listas. Pedro, que ahora tenía 9 años y había crecido 2 centímetros desde el inicio de todo aquello, adoptó el papel de anfitrión informal con los hijos de las mujeres que llegaban,
organizando juegos en el patio con la misma seriedad con que hacía todo. Sofía guardaba su piedra con forma de corazón en el bolsillo. Isabela Garza Montiel vendió 2 de sus propiedades para cubrir la indemnización. Se retiró de la vida social del pueblo con una discreción que nadie esperaba de ella. Un mes después de la sentencia, don Eulalio le contó a Ana que Isabela había pedido hablar con el cura de la parroquia. No supo qué hablaron. Nadie lo supo. Ana no preguntó. Una tarde, semanas más tarde, encontró en el umbral de la casa una caja de cartón sin remitente. Adentro había semillas de lavanda, un paquete de velas de cera de abeja y una nota breve escrita a mano, con la letra que Ana ya reconocía, pero diferente, más pequeña, más apretada, como si cada palabra hubiera costado más de lo habitual. La nota decía: «Lo que le hice fue injusto. No puedo deshacerlo. Esto no alcanza. Pero es lo que tengo ahora». Ana leyó la nota 2 veces, la dobló, la guardó. Luego plantó la lavanda en el borde del jardín, donde el sol de la tarde llegaba más directo, y encendió una vela en el cuarto del fondo, frente a la pared donde las 3 iniciales de Rodrigo seguían talladas en la madera. Desde afuera llegó la voz de Pedro llamando a Sofía para cenar.